desprovistos de un solo instrumento con el cual pulsear a la patronal. Tengamos en cuenta que desde los sindicatos entreguistas y traidores ya también van a participar seguramente, deben tener sus propuestas predigitadas ahí con la anuencia de la patronal, como ya lo quisieron hacer en el 2015 con esa burda propuesta que iba a terminar significando un ajuste brutal sobre el salario de los trabajadores, fundamentalmente incluso del sector al que se buscaba justamente beneficiar o sacar de esa postración histórica, que era el maestro de grado, la maestra de grado. Así que, bueno, aprendiendo de esas lecciones y aportando al mayor consenso posible, tratemos de ir pensando entonces a partir de las herramientas, de los elementos que hemos ido discutiendo en este tiempo y que muy generosamente compañeros como Carlos Lescano, que le ha dedicado casi su vida a tratar de esclarecer un montón de estas cosas, nos permite allanar el camino para que la discusión sea mucho más sana, que nos encuentren más fortalecidos, más unidos, y que bueno, que de esa manera cuidemos los espacios que hemos logrado construir entre todos a partir de la lucha que venimos encarando. Así que bueno, dice Cristian Castro que ella está grabando, así que podemos arrancar. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, Jorge, arrancamos. Dale. Entonces, si todos me escuchan bien, sí. Arrancamos. Y bueno, cualquier cosita está el chat, si quieren ir registrando algunas preguntas o ir incorporando en el análisis de lo que es la grilla, ¿no? Así que perfecto. Yo voy hablando y bueno, en cualquier momento vos me cortás, no hay problema, y hacemos una ronda de preguntas, digamos, no hay problema. ¿Sí? Perfecto, bueno. Dale nomás. Bien, recordar que así como vos habías planteado, en esta lucha gigantesca que hemos logrado construir a lo largo y ancho de la provincia, hemos tenido, digamos, la posibilidad de plantear la posibilidad de discutir lo que para nosotros es la discusión central y madre, que tiene que ver con una corrección estructural del salario del trabajador de la educación. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que saber que nuestro salario se conforma a partir de lo que siempre denominamos sueldo básico, que nuestro recibo es el código 50, con la descripción sueldo. Y que eso, digamos, proviene de lo que se conoce como la grilla de puntos índice. ¿Sí? La última reestructuración data del año 94, cuando claramente fue direccionado hacia un sector que es el nivel superior, porque la que encaminó esto fue la señora Micoli, en perjuicio de los otros niveles, sobre todo el nivel primario. Entonces, la idea un poco es observar, analizar qué tenemos en la grilla actual, estudiarla, para así empezar a discutir entre todos para construir esa gran grilla de unidad que es el objetivo, ¿no? Yo lo primero que voy a marcar, que es fundamental, dimensionar lo que nosotros vamos a poner en juego en discusión. Vamos a poner en juego en discusión mucho más allá de una cuestión salarial. Ahora vamos a avanzar y van a ver que cuando nosotros pongamos sobre la mesa esta discusión, básicamente lo que se pondrá a discutir es todo el sistema educativo. ¿Sí? No es una cuestión pura y exclusivamente salarial. Por eso es crucial. Por eso es crucial, yo creo que por ahí todavía la mayoría de los docentes no dimensionan esta apertura de discusión, lo que sí el poder político sabe bien lo que nosotros estamos por discutir y también, digamos, buscará sus aliados para tratar de entorpecer o de buscar una grilla que no dignifique, sino todo lo contrario, esclavice al trabajador como es de costumbre con los poderes políticos, ¿no? Con el actual, con los que estuvieron y con los que vendrán. La historia nos indica que las conquistas se fueron dando
lucha genuina de los trabajadores y no por regalo de quienes nos gobiernan. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos planteando una necesidad, sobre todo de hacer justicia en sectores más postergados, encabezados por el maestro de grado, los preceptores, los bibliotecarios, los ayudantes de clase, es decir, sectores que dentro de la grilla han quedado muy postergados y que muchas veces el poder político ha impuesto, digamos, sobre el tapete diciendo no te podemos dar más porque el de arriba se escapa, aludiendo al nivel superior, que es una verdad a media, digamos, porque hay que entender, uno es el análisis de la grilla de puntos índice y otro también tiene que ver con la estructura del salario que no refleja las diferencias que sí se visualizan en la grilla de puntos índice. Entonces también eso tenemos que tener en cuenta, que ese discurso acompañado por sectores sindicales donde decían no le doy más al maestro porque si no el nivel superior se escapa y va toda la plata hacia allá. Hay que entender, y eso es uno de los puntos esenciales que debemos tener en cuenta, es que el Consejo General de Educación en términos presupuestarios, más del 99% va a salario. Y de esa masa salarial, el 50% corresponde a educación elemental, donde ahí están los sectores más postergados, el maestro de grado, nivel inicial, escuelas especiales, jornada completa, extendida, escuela de adultos, etc. Y el nivel superior ni siquiera llega al 5% de la masa presupuestaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese discurso que nos decían que si yo muevo al de abajo se dispara el de arriba, es una realidad media, porque en términos de masa presupuestaria eso no se ve reflejado y eso conlleva a que el poder es muy consciente que la reivindicación histórica va a demandar más partida presupuestaria. Acá es imposible pensar en una reivindicación histórica si al menos no se, digamos, invierte de una mejor manera eso que se dibuja año tras año en el presupuesto educativo. Entonces, eso es uno de los elementos a que debemos tener en cuenta nosotros. Porque si pensamos que una reestructuración de la grilla se va a hacer como una sábana corta, sacar de un lado para tapar otro lado, digamos, no vamos a corregir en nada el problema central. ¿Por qué yo digo que discutir la grilla significará discutir el sistema educativo? Porque sabemos bien que la grilla está conformado, o la actual grilla, a través de niveles primarios, secundario y superior, a través de jerarquía, a partir del cargo testigo, que es el maestro de grado. Se fueron estableciendo los cargos jerárquicos como, por ejemplo, director de primera del nivel primario tiene un 75% más, el de secundaria de primera tiene doble cargo testigo, 2.224 puntos índice, el de superior tiene más de 3 porque tiene 3.650, el rector, que inclusive supera al supervisor. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que nosotros llamamos jerarquía, porque a partir de ahí se acomodan los cargos intermedios. Esa es la lógica con la cual se construyó esta grilla, a través de niveles y a través de jerarquía. Ahora bien, hay muchos cargos que aparecen en el escalafón, digamos, que en la actualidad existen y no están, por lo tanto hay cuestiones salariales que se fueron abonando a partir de cargos que aparecen en el escalafón. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de jornada extendida con jornada completa, donde tenemos ya uno de los primeros problemas. Porque cuando nosotros vamos a discutir salario, tenemos que discutir el salario que va a dignificar la tarea de ese trabajador. Pero para eso, cada uno de los sectores deberá fundamentar, digamos, cuánto considera que debe valer su trabajo de acuerdo al rol, a la función que tiene dentro de ese sistema educativo. Y traigo a colación la cuestión de jornada completa, porque hay una puja interesante ahí entre, digamos, la maestra de jornada completa y jornada extendida, que cobran lo mismo, e inclusive hay jornada completa bilingüe y jornada completa de escuelas aborígenes que también tienen salarios diferenciados. Porque hay que entender que una cuestión es la cuestión del básico y otra cuestión tiene que ver con
conquistas particulares de diferentes sectores dentro del sistema educativo que se fueron dando a través de adicionales particulares. Entonces, más allá de adicionales remunerativos y bonificables que existen para el conjunto o para gran parte, como por ejemplo el 775 o estos nuevos adicionales que aparecen ahora, el código 920 como falso básico, ¿sí? Existen otros adicionales que únicamente cobran determinados sectores. Por ejemplo, jornada nivel inicial, que la famosa maestra jardinera, ¿sí? Tienen un adicional por tarea diferenciada de 160 puntos índice. Las maestras de jornada de escuelas especiales tienen un adicional de 240 puntos índice. Los cargos MEP, por ejemplo, hemos observado que con el Código Salarial 2028 tiene un adicional a partir de ahora de 380 puntos índice, pero vemos que hay cargos MEP que no cobran esos adicionales. Una de las cuestiones que hemos descubierto con el análisis del simulador y los recibos que aportan los colegas. O, por ejemplo, el cargo preceptor, que en la actualidad, o los secretarios, tienen 90 puntos índice. Entonces, todo esto hay que discutirlo y hay que unificarlo y volcarlo todo en una nueva estructura de la grilla de puntos índice, pero para que haga justicia y equidad y dignifique la tarea que lleva adelante ese trabajador. ¿Por qué digo vamos a discutir el sistema educativo? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del cargo de maestra de grado, nosotros no podemos descuidar o no tener en cuenta la necesidad de tener un diseño curricular unificado dentro de la provincia de Misiones. Porque es muy injusto, por ejemplo, que tengamos maestros de grado en los cuales no tienen horas especiales. Entonces ese maestro de grado se tiene que dedicar plenamente toda la carga horaria completa los 5 días de la semana. Y que hay maestros de grado que por diferentes razones en determinadas escuelas tienen 5 horas especiales, otros tienen 7 horas especiales, otros tienen 10 horas especiales. Por lo tanto, la tarea, la labor que lleva a cabo es mucho menor a la que lleva aquella que no tiene ninguna hora especial. Entonces, nosotros lo que tenemos que exigir es que haya un diseño curricular y haya una unificación respecto a esto. Fíjense, uno de los elementos troncales que debemos discutir. Y en esas horas especiales debemos discutir, digamos, también los espacios que se van a llevar adelante, porque sabemos bien que muchas veces las horas especiales son paquetes de horas creados a dedos, a personas con nombre y apellido, con solamente el hecho del fin que haya trabajado en alguna campaña política, y no atendiendo las necesidades que requieren nuestros alumnos. Por eso es central lo que vamos a discutir. La discusión será no solamente una cuestión salarial, discutiremos, por ejemplo, las cuestiones jerárquicas, esa diferencia que hay entre hoy en la grilla, 75% entre un maestro y un director de primera, no se ve reflejado en el bolsillo. Y acá no es para, no voy a emitir opinión, o, digamos, respecto a cuánto debería cobrar, o sea, eso debemos buscar en el conjunto y debatir en el conjunto, y los directores serán los que impondrán los argumentos y los criterios de cuánto deberían cobrar. Pero también sabemos que hay directores, por ejemplo, que tienen a cargo 5 divisiones, y hay directores de tercera, por ejemplo, que tienen 20, 25 divisiones para recibir la misma remuneración, y no es lo mismo tener 5 divisiones, 5 maestros, digamos, en la escuela que 25 maestros. Tampoco no es lo mismo ¿sí? Cuando mayor cantidad de divisiones se tenga, docentes que se tenga, eso que se ha perdido, el acompañamiento pedagógico del director en el rol dentro del sistema educativo, muchas veces se reducen al rol administrativo. ¿Por qué? Porque sabemos bien que en primaria no existen ayudantes administrativos, entonces muchas veces el director se ve abocado o sobrecargado de tareas administrativas y descuida el rol central, que es el acompañamiento pedagógico. Por eso también debemos poner en discusión, más allá que exista en el escalafón un cargo que es el maestro secretario, pero si vamos al presupuesto ya de hace mucho tiempo y el presupuesto del otro año, no hay ni un solo cargo. ¿Y eso qué llevó?
llevó que dentro de nuestro sistema educativo tengamos algunos directores o varios directores que se tuvieron que acercarse al poder para que le afectaran el cargo de maestro de grado, para que no tuviera alumno y cobrara, digamos, un cargo sin tener alumnos o sin trabajar, porque la verdad que como director no podía llevar adelante de acuerdo a la cantidad de divisiones, docentes, matrícula y todo lo demás. Por eso es fundamental esta discusión. Lo mismo hablar del, por ejemplo, el nivel inicial. Sabemos bien que el nivel inicial en diferentes lugares de la provincia, ese sector particularmente está analizando, está buscando los argumentos y criterios para defender, ellos quieren jerarquizar el nivel, pero también sabemos que a lo largo y ancho de la provincia hay diferentes sistemas que conviven. Uno es aquel que depende de un neni, que muchas veces no tiene ni siquiera infraestructura propia, pero todavía tenemos jardines infantes que dependen de las escuelas primarias. Entonces también ahí tenemos un problema importante a debatir. Les decía hoy respecto a lo que es jornada extendida, jornada completa. Habrá que discutir, y quién mejor que los que trabajan en jornada completa y jornada extendida, discutir respecto al salario que le corresponde de acuerdo a la tarea que cumplen. Ahora, tenemos un sistema, ¿sí?, que muchas veces la de jornada completa dice, trabajamos una hora más y cobramos lo mismo que jornada extendida, que por ahí yo siempre le digo, no se equivoquen de enemigo, ustedes deberían cobrar como doble cargo, apunten para arriba, no para abajo, pero también sabemos que en esa creación de jornada extendida hubieron maestros que tenían doble cargo y afectaron esos doble cargos a la jornada extendida. Para nombrar algunos elementos a tener en cuenta a la hora de analizar y discutir la grilla. Y así podemos seguir avanzando. Por ejemplo, va a haber una discusión muy fuerte que tiene que ver con la equivalencia del cargo testigo con las horas del nivel medio. Ustedes saben bien que en la actualidad la equivalencia es de 15 horas con el nivel medio y hay una demanda muy fuerte de romper esa equivalencia, y ahí hay que centrarse en una discusión sana y honesta. Decirle a los colegas que quienes tenemos las 42 horas con la mano en el corazón, sobre todo en determinadas áreas, a veces tienen que estar en 7, 8, 10 escuelas, tener 400, 450 alumnos y constantemente estar paseando de una escuela a otra. O sea, eso pedagógicamente, digamos, sabemos las consecuencias que tiene. Ahora bien, esas 42 horas que en su tiempo fue seducido al sector medio para ganar más, la historia indica que esas 12 horas, a lo largo de la historia, muchas veces no valieron prácticamente nada. Cuando hubo un proceso de blanqueo, por ahí se empieza a notar algo de diferencia, pero muchas veces esas 12 horas no valían prácticamente nada, sobre todo con los fondos, ya que vienen a partir de recursos en negro, que son los aportes nacionales, como el FONIP, el artículo 9, el material didáctico. Todos tienen criterios FONIC que se pagan hasta 20 doble cargo y hasta 30 horas. Entonces, también eso hay que poner a discutir y ver de qué manera podemos encontrar un punto que dignifique la tarea y también permite sanear y permite el ingreso de trabajadores que con mucho esmero tienen su título y muchas veces no pueden ingresar al sistema, ¿no? Entonces, me parece que es un momento oportuno de discutir esas 42 horas, de discutir la X cantidad de horas que tengamos como máximo, si todas deben estar frente al alumno o esa necesidad de también empezar a afectar horas a la parte de investigación en el terreno educativo, ¿no? En la provincia prácticamente no se investiga, no hay investigación dentro del sistema educativo. Entonces me parece que digo, para poner un condimento a esto, pero eso también de bajar las horas, quien mejor sabe de esto es el poder. Al bajar la hora y querer dignificar la tarea, que entre más gente al sistema, va a requerir de más de presupuesto. Pero me parece interesante empezar a poner sobre la mesa estas cuestiones y no como elementos, digamos, irrestricto o que uno quiere imponer para empezar a discutir esto, sino
son pensamientos en voz alta y poner condimento para que todos puedan aportar, para que todos puedan tener esa mirada, porque acá también algo fundamental, la discusión la tenemos que llevar adelante los que estamos dentro de las escuelas, porque a veces nos quisieron imponer, gente que hace 20 años no está dentro de la escuela y nos quisieron imponer cambios en la estructura central de nuestro salario, que es la grilla de puntos índice. Entonces me parece que quienes somos lo más idóneo para aportar, para opinar, somos los que estamos dentro de la escuela, porque la verdad que sabemos las realidades que vivimos cotidianamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de bibliotecario, tenemos el cargo de bibliotecario, sabemos que es una carrera universitaria y que su salario está por debajo del cargo de maestro de grado. Sabemos que la diferencia, que por ahí en los argumentos que aparecían de que el maestro de grado, esa equivalencia de 30 horas, 42 con el profesor, se daba porque antiguamente estudiaba 2 años. En la actualidad, la formación del maestro es 4 años, igual que el profesor. O sea, hay cuestiones que por ahí aparecían como argumentos, yo creo que han caído y que son interesantes volver a repensar los criterios. Y otra cosa elemental, que discutir la grilla sola no tiene ninguna razón de ser. La grilla debe discutirse acompañado de partidas presupuestarias necesarias y suficientes para dignificar al conjunto de los trabajadores, pero en el marco de una nueva estructura de una estructura salarial que sea clara, transparente, donde no tengamos más de 3 o 4 componentes, en los cuales cada trabajador debe leer de una manera clara y simple su recibo de sueldo. Entonces, estos elementos tienen que ir de la mano. Nosotros no podemos ir a discutir una grilla si desconocemos cuál va a ser la estructura del salario. Tampoco si vamos a tener la certeza de cuáles van a ser las partidas presupuestarias destinadas. Es decir, no podemos ir a discutir con el patrón sobre una grilla que a lo mejor en números desde el escritorio pareciera ser interesante, pero después la última palabra tiene el poder político de definir el valor índice, que es lo central, y nos apliquen un ajuste al conjunto de los trabajadores, que es lo que ya intentaron hacer. Entonces, son elementos que debemos tener en cuenta. Vuelvo a insistir, una grilla de puntos índice va a interpelar a todo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque va a interpelar de que, por ejemplo, no existe un diseño curricular o el que apareció, digamos, hace las enormes diferencias dentro de una escuela a nivel primario, donde hay escuelas que tienen más de 100 horas especiales y otras que no tienen ninguna hora especial, ¿sí? Solamente para poner un elemento. Cuando hablamos de, por ejemplo, lo que es nivel inicial, el tema de las escuelas de adultos, también ese sector deberá fundamentar y poner los criterios. Sabemos que tienen un valor índice menor, creo que argumentado por la carga horaria que tienen. Cuando hablamos de las horas cátedra, tenemos básicamente 4 niveles de horas cátedra, más allá de primario, secundario y superior, que las diferencias son muy elocuentes, ya que 65 puntos tiene el nivel primario, 74 el nivel secundario y 119 el nivel superior, pero también sabemos que hay horas especiales donde cobran adicionales en el nivel primario. Sabemos que en el nivel medio hay horas del departamento de aplicación donde también se cobra un adicional del 20%. Entonces, todas esas cuestiones, fíjense, ya que hablo del departamento de aplicación, el departamento de aplicación, por lo que uno pudo leer e investigar, que aparecen esos adicionales, ya tiene un básico superior al maestro, pero además tienen adicionales. El argumento aparece ahí referido a que, como eran de las escuelas normales, eran los lugares donde los practicantes iban a hacer sus prácticas, ¿no? de los institutos de formación. Por eso estaba ese salario diferenciado. Ahora, en la realidad, yo no sé si todos los departamentos de aplicación siguen haciendo eso, pero por lo menos en nuestra zona, que no tenemos departamento de aplicación, sabemos que las practicantes de nuestro instituto de formación van a las escuelas acá de la zona.
y la maestra que debe acompañar a esos practicantes no tiene un salario diferenciado. Por eso es centrar la discusión y hacerlo de una manera sana y honesta. O sea, acá lo que debe quedar claro es que nadie va a ir a tumbar derechos de los trabajadores, sí a conquistar derechos, pero tenemos que ir para arriba, no hacia abajo. Lo mismo las escuelas IEA, que sabemos bien que la creación tuvo mucho que ver Molina porque tenía de regente a su esposa, y ahí aparece un adicional MADE que es del 100% del básico. Y en muchos casos esas escuelas también tienen zona. Zona es un tema que vamos a tener que discutir. Y no podemos sostener criterios de hace 50 años atrás respecto a los criterios de zona, que debe ser un elemento de la nueva matriz, de la nueva estructura, cuando hablamos de 4 elementos, o sea, sueldo básico, hablamos de antigüedad, hablamos de estado docente y hablamos de zona. Yo creo que serían los 4 elementos que deberían conformar y no deberíamos tener esa cantidad de adicionales fraccionados por sector que tratan o en algún momento fueron tratando de ir corrigiendo algunos parches. Por eso es central hacer una mirada de el conjunto, de la mirada global de lo que es el escalafón docente y después cada uno que haga esos aportes en los sectores donde lleva adelante su labor. Pero lo que tenemos que tratar de evitar que solamente hagamos una mirada de nuestro sector y no tengamos la mirada global. Porque si hacemos una mirada solamente de nuestro sector y nos miramos comúnmente, como decimos, en nuestro ombligo, esto se va a volver una pelea, digamos, gigante y va a ser imposible avanzar. Por eso es fundamental la formación, la capacitación, de tener todos estos elementos para que no solamente yo aporte desde el lugar donde ejerzo la profesión dentro del sistema educativo, sino que también tenga esa mirada global de lo que conforma el sistema educativo, en el cual tenemos que de manera urgente incluir a los trabajadores de la educación que son parte de nuestro sistema, como es personal de servicio y las cocineras, que no aparecen en el escalafón. No sé, Jorge, si habilitamos alguna ronda de preguntas, no sé si me van siguiendo, quieren intercambiar. Sí, ahí surgieron por ahí algunos comentarios, no estrictamente todavía preguntas, según lo que estaba leyendo. Creo que te diría, por ahí como para traer un poco a colación, recordar un poco experiencias en otras jurisdicciones donde hubo reforma o modificaciones de grilla y cuál fue el saldo de eso, como para tener alguna perspectiva también. Bien, la reforma creo que fue en el año 2012, se dio en la provincia de Chaco, ¿sí? Donde ahí, había una propaganda muy fuerte de darle mayor cantidad de puntos al maestro y de romper esa relación maestro-profesor. Creo que se estableció maestro-profesor con 21 horas la relación y con la particularidad que el docente chaqueño de media puede acumular 30 y como máximo 33 horas como especial. El resultado de eso es calamitoso. Bastarían ir a mirar los salarios de los trabajadores, tanto del maestro como de los profesores, porque ahí lo que hicieron fue un brutal ajuste, también en un contexto donde ellos tenían muchísimos condimentos en negro. También es un elemento a tener en cuenta, porque ahí lo que hicieron fue de raíz licuar y aplanar todo el escalafón con salarios de hambre. Ese es el dato que sería interesante buscar mayor información, pero yo tengo un colega acá de matemática que vino de la provincia de Chaco, justamente consiguió recibos de ahora, de agosto, y la verdad que ya comparado con lo que nosotros teníamos agosto, después con el aumento que tuvimos en septiembre, la verdad que la diferencia es abismal. Estoy hablando de lo que es horas cátedra del nivel medio y no, también la misma relación se da en lo que es nivel primario. Hay que entender que hay otras jurisdicciones, como por ejemplo Santa Fe,
¿sí? Lo que es nivel medio es muy similar a Misiones, y hay una diferencia muy grande en lo que es nivel primario. O sea, el maestro santafesino gana muchísimos más que el maestro misionero. Algo similar aparece en San Luis. San Luis en la actualidad, Misiones en nivel medio está casi similar, pero en nivel primario tenemos una diferencia muy importante. O sea, tenemos, para nombrar algunas jurisdicciones, y donde se podrían mirar la estructura de la grilla que poseen otras provincias, por lo menos para sumar elementos a esta discusión. Bien, voy a leer algunos de los mensajes. Dice Cristian Castro que además hay escuelas secundarias donde el cargo directivo y el secretario cobran zona y el resto del personal docente no. Dice, desde autoconvocados planteamos la idea de 30 horas como tope, pero sabiendo que requiere mucho presupuesto, planteamos en la propuesta bajar a 36. Después Silvia también dice simplificar el recibo de sueldo, ahí también coincide con lo que dice Castro abajo. Hay que revisar la reglamentación de los neni. También suscribe eso que vos decías sobre el tema del departamento de aplicación. Bueno, en fin, varias aclaraciones, comentarios, por ahí sería importante o interesante que si alguno tiene una pregunta puntual, concreta, si la puede formular. Hasta ahora, bueno, por ahí para ir de lo que fui apuntando, ¿no? De lo que vos fuiste planteando, que es indisociable una discusión de nueva propuesta de grilla salarial sin discutir presupuesto. Me parece que ahí estamos hablando de la longitud de la sábana. Así que hasta ahora siempre hemos estado sometidos de alguna manera, o digamos, el poder intenta plantear este tipo de discusiones en el marco de conformarnos con lo que hay. En realidad, a partir de todo lo que hemos venido analizando, sabemos que recursos hay muchos. Por otro lado, bueno, lo de la simplificación de la estructura salarial a partir de en principio, ¿no? cuatro elementos: sueldo básico, antigüedad, zona y estado docente. Bien, ahí Marcelo parece que hace una pregunta. ¿Cómo sería el planteo de zonificación? Carlos, por ahí sí podemos hacer un raconto de cómo se pensó históricamente los criterios de zonificación y, bueno, cuáles serían las perspectivas para pensar un nuevo criterio, ¿no? En un principio tenemos que hacer un diagnóstico de los actuales criterios de zonificación y de la forma en la cual se fueron consiguiendo zonas. Así como planteaba Castro, que en una escuela, por ejemplo, el director y el secretario cobran zona y el resto no. Eso demuestra, digamos, el sistema clientelar que está instalado hace mucho tiempo aquí en la provincia de Misiones. Y eso no nos vamos a asombrar quienes estamos dentro del sistema, ¿no? Sabemos que el poder político se dio a un sector sindical, el manejo del sistema educativo, y ese manejo se dio de manera totalmente discrecional. O sea, si vos estás conmigo, yo te consigo cosas; si vos no estás conmigo, yo no te doy cosas. A tal punto que, por ejemplo, tenemos escuelas de adultos en pleno centro de Puerto Rico cobrando 50% de zona, vinculado a gente del poder, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de que la forma, o por lo menos en el último tiempo que se ha dado, ni siquiera respetando los viejos criterios, sino que se ha dado de manera clientelar. Como propuesta, nosotros siempre decíamos que nosotros, todos los trabajadores de la educación, debemos partir de al menos un 20% de zona. ¿El argumento cuál es? Que todos los trabajadores de la Universidad Nacional
que están en el territorio misionero tienen una zona de 50%, y justamente el que había conseguido en su tiempo fue el padre de Safran, que tiene que ver una cuestión pura y exclusivamente geográfica. Me parece, y ahí tiro algunos criterios, que no son, digamos, los criterios, los únicos criterios, son criterios para discutir, que queden claros. Lo que venimos mirando tiene que ver, por ejemplo, con costo de vida. No es lo mismo el costo de vida de un docente de Posada que el costo de vida de un docente de Irigoyen, de Iguazú, de San Vicente, de San Javier. No es lo mismo el acceso a la salud que tiene un trabajador en Posada, que tiene en Jardín, que tiene en San Vicente, en Iguazú, o en San Antonio, o en Andresito. No es lo mismo trabajar en un contexto donde el entorno social muchas veces hace que el trabajador, en las condiciones que deba acceder a ese trabajo, muchas veces es preocupante por diversas razones, que tienen que ver con flagelos sociales. Sabemos que no es lo mismo entrar en una escuela céntrica que entrar en una escuela en la periférica a la noche, donde por ahí ni siquiera hay iluminación o la seguridad garantizada para poder llevar adelante la tarea laboral. Entonces, nosotros lo que decimos que no podemos seguir midiendo por asfalto o por electricidad o servicio de transporte como criterios para definir la zona. Nosotros lo que consideramos que debemos partir, que el conjunto de los trabajadores partamos al menos en 20, 30, 40 o 50% de zona, y después en esta discusión incorporar criterios y buscar de unificar criterios para los cuales podamos establecer esa zonificación. ¿Por qué digo costo de vida? ¿Por qué digo alimento? Porque en realidad lo que nosotros estamos discutiendo es nuestro salario. Y nuestro salario es lo que nos tiene que garantizar el bienestar y nos tiene que garantizar alimento y nos tiene que garantizar salud. Entonces, no puede ser que, digamos, esté cobrando lo mismo, digamos, siempre para arriba, ¿no? Aquellos que el acceso a salud es mucho más práctico, mucho más a mano, de que quienes, por ejemplo, tengamos que recorrer cientos de kilómetros para poder acceder a servicios básicos de salud. Vuelvo a insistir, son algunos criterios que en algún tiempo por ahí fueron apareciendo, no son los únicos, habría que enriquecer esto, pero es importante a tener en cuenta eso. Lo mismo, por ejemplo, la ridiculez de ese pasaje que está vinculado a los boletos urbanos de la ciudad de Posada. Por eso, eso de pasaje, que nosotros lo vamos a eliminar de raíz en una nueva estructura, también quizás sea interesante discutirlo en zona, porque no es lo mismo tener la escuela a una cuadra de la casa que tener la escuela a 20 kilómetros de la casa, que tiene que ver con distancia, ¿sí? Entonces, yo creo que sería interesante discutir una serie de criterios que no sean excluyentes, sino que sean recurrentes. Cuando se van sumando mayores criterios, mayor sea la zonificación que le corresponde a ese trabajador. Son algunos que se me ocurren, ¿no? Quizás a ustedes se le ocurren otros más en estos momentos. Bien, ahí en función de lo que preguntaba Silvia sobre el tema pasajes, bueno, ahí vos planteaste esta idea también de tenerlo en cuenta o incluirlo dentro del concepto de distancia en el marco de estos nuevos criterios de zonificación, donde aludías también a la idea de pensar criterios hacia adentro de los espacios urbanísticos, ¿no? Porque hay que pensar que todos estos criterios fueron establecidos en una época donde fundamentalmente prevalecía esta idea de la misiones rural, de las colonias, ese tipo de cosas. Y si, bueno, eso ha sufrido una transformación importante, bueno, vos remarcabas algunos elementos acá que son importantes. Aquí surgen también otras preguntas, tanto de Silvia como de Javier, la cuestión del presentismo.
La cuestión del presentismo es algo muy lógico que desde los trabajadores vamos a plantear de que desaparezca. Sabemos que del otro lado el patrón no solamente va a insistir de que exista el presentismo, sino generalmente lo que siempre tiende a que ese presentismo cada vez sea mayor en términos porcentual para tener la guillotina en el trabajador, el hecho de que por determinadas razones de salud o otros motivos, ante la inasistencia se le quite. Eso es una lucha prácticamente de naturaleza entre el opresor y el oprimido, ¿no? Tenemos que poner sobre la mesa eso. Es más, un elemento acá importante tiene que ver que el único trabajador que no cobra presentismo es el supervisor en el actual sistema educativo. Me parece que yo creo que argumentos sobran desde los trabajadores para decir que no debe aparecer presentismo, pero va a ser una lucha enorme, porque ni este poder, ni el que estuvo, ni el que vendrá, no, siempre lo que tiende a vincularlo fuertemente para usar de guillotina de castigo en el trabajador. Bien, ahí Silvia decía que está de acuerdo, que debe desaparecer o por lo menos representar un porcentaje menor, dice. Bien, sigue abierta la lista para hacer preguntas, consultas, consideraciones. Dice gracias, muchas gracias, dice Javier de Alem, por evacuar, o por lo menos para plantear la posición. ¿Alguien más? ¿Otro compa que quiera plantear algo? Dice que está de acuerdo con el tema presentismo, con lo que vos planteabas. Sí, la idea por ahí un poco ser más dinámico, o sea, a ver, uno trata de mucho tiempo viene estudiando esto, entendemos que hay muchos trabajadores que no sabían que existía una grilla de puntos índice, sabemos que estamos en diferentes etapas dentro de los trabajadores de la educación, entonces también debemos tener esa paciencia para que todos tengan la posibilidad de tomarse ese tiempo, de nutrirse de conocimiento. Pero acá lo más importante también es que a través de estos espacios vayan plantando postura o tirando idea desde cada uno. Yo lo que decía hoy o expresaba en las redes, o sea, acá lo que no tenemos que dejar de que nadie decida por nuestro salario. Nosotros debemos ser protagonistas, por supuesto a través de los fundamentos, de criterios, y de establecer como trabajador qué es lo que consideramos que nos va a dignificar. Siempre teniendo en cuenta el escalafón total, la globalidad, ¿no? Pero yo creo que la idea de esta instancia es también poder escuchar a ustedes, porque son, digamos, en primera persona los cuales estamos trabajando y discutiendo. Acá estamos discutiendo el salario de más de 31.000 trabajadores. Y nadie es, digamos, el indicado para decir a este le corresponde esto, a este le corresponde esto, sino que cada uno de los sectores debe decir y debe justificar y debe fundamentar lo que considera lo que le corresponde. Cuando yo les decía, vamos a discutir el sistema educativo, por ejemplo, les doy algunos elementos porque ahí en un documento que yo armé, coloqué la cantidad de cargos que hay. Por ejemplo, en el nivel medio solamente hay 68 directores de primera, 14 de segunda y 240 de tercera. En cambio, ¿sí? Ahí tenemos 70 vicedirectores, hay 2 vicedirectores más que directores, tenemos 5 vicedirectores de segunda y hay 14 directores, y de los 240 directores de tercera, solamente hay 36 vicedirectores, ¿sí? Solamente para sumar un elemento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los preceptores? ¿Por qué solamente hay 1.146 preceptores? En cambio, hay 1.374 maestros de enseñanzas prácticas. Y eso que es un cargo exclusivamente de la escuela técnica, quienes estamos dentro del sistema sabemos que se ubicaron en otras escuelas
donde los roles son distintos, es decir, hay trabajadores que tienen igual remuneración por tareas distintas. Por eso vamos a discutir el sistema educativo. ¿Cómo puede ser que de la cantidad de escuelas que tenemos, que son más de 400, si vemos por los directores, ¿sí?, del nivel medio, tengamos solamente, si vamos a bibliotecarios, déjenme que mire, 115 bibliotecarios? O sea, tenemos una estructura de una educación media donde hay más de 400 escuelas y solamente tengamos 115 bibliotecarios. Ahora, ¿no es importante el rol de este trabajador dentro del sistema educativo? O sea, esas cuestiones debemos no solamente discutir entre nosotros, sino que debemos ser lo suficientemente inteligentes de exponer al poder político ante la sociedad de estas cosas que ocurren dentro de nuestro sistema educativo. El hecho de los porteros. ¿Cómo puede ser que hayan 304 escuelas del nivel primario que no tengan portero? ¿Cómo puede ser eso? Ahora, ¿quién se encarga de la limpieza? ¿Quién se encarga, ni hablar de los insumos que requieren el mantenimiento? Fíjense en esta plena pandemia, con el rol fundamental del personal de servicio, el poder político ha decidido no crear ni siquiera un cargo más para el otro año. Y ya están hablando de que las condiciones serán muy similares a la de este año. Ahora, ¿en qué escuela hubo reforma de infraestructura, en los sanitarios? A ver, todo esto lo tenemos que poner sobre la mesa a la hora de discutir. Por eso vuelvo a insistir, no vamos a discutir un peso más, un peso menos en un trabajador. Nosotros tenemos que esto plantearlo en términos políticos de cara a la sociedad, de qué significa, ¿sí? ¿De qué significa? Por eso es importante interpretar, leer lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora, nosotros lo sabemos. En cuántas escuelas seguramente que ustedes trabajan, que cuando necesitan un libro tienen que pedir la llave y a lo mejor hacerse cargo de ese libro y de los materiales que llegan, cuánto terminan, digamos, quedando en la institución, porque no hay un personal a cargo que es un bibliotecario. Entonces, estas cuestiones son importantes. Pero como les decía, yo no quiero solamente hablar, sino me gustaría también escucharle a ustedes, porque son los que están dentro del sistema. O sea, lo que yo le cuento no es que le estoy contando algo nuevo. Y todo esto ustedes lo manejan a la perfección, ¿no? Ahí fueron surgiendo varios planteos. Voy a tratar de sintetizar o de unificar, mejor dicho, una pregunta, la de Gustavo Guillerón con la de Marcelo Terribile, que decía, a la hora de pensar una simplificación del recibo, a partir de cuánto del básico, digamos, deberíamos pensar, porque tengamos en cuenta que se quitaron varios adicionales, lo que había firmado el último acta de acuerdo del gobierno con los gremios traidores, que se quitó un porcentaje de adicionales que no se traducía en el mismo sentido en la cantidad de básico que se incorporaba. Entonces, esa licuación de adicionales se debería traducir en cuánto nominalmente en qué monto de básico. Eso por un lado. Después te hago la otra. Bien, hay que entender que la discusión de la grilla, nosotros debemos buscar una discusión, ¿sí?, que tenga una grilla armónica, ¿sí?, y que haga una justicia y equidad en la tarea que realiza cada trabajador dentro del sistema educativo. Ahora, esa grilla lo podemos hacer, ¿sí?, a través de la modificación de la grilla puntos índice, pero si nosotros no tenemos garantizado las partidas presupuestarias necesarias, ¿sí?, sería muy iluso de que vayamos a una dignificación salarial, si no corremos el grave riesgo de ir un ajuste estructural, como lo había planteado la modificación de la grilla UDPM. Por eso nosotros inclusive UDPM le regalaba el poder
que sea el encargado de definir el valor índice. Por eso nosotros, hoy, hablar de un básico, yo considero que es apresurado. Nosotros lo que primero tenemos que discutir es la estructura, para luego, en esa estructura, poner un valor, y ese valor va a significar un impacto presupuestario en un marco de una estructura nueva del salario, ¿sí? Porque si no vamos a estar como si fuera corriendo por diferentes lugares y perder de vista lo que vamos a discutir. Es más, yo creo que nosotros debemos discutir esa grilla armónica de equidad, de justicia, con las partidas presupuestarias necesarias, con el valor índice que garantice esa equidad y esa justicia, y debemos ir por más, en el cual debemos ir por una actualización automática. Esa actualización automática debe darse en marco de un indicador. Ese indicador se podrá discutir, que muchas veces pueden ser indicadores mixtos, no solamente ligados a la inflación, sino incorporar otros elementos. Ahora, sería muy suicida de nuestra parte que vayamos a discutir una grilla y no vayamos a discutir luego partida presupuestaria y un valor índice. El valor índice, que es lo que define el básico. Pero para eso debemos tener una grilla que consideremos equitativa, de justicia, de equidad. Pero encima con los tiempos económicos actuales, ¿sí? Es imposible definir hoy un valor porque perderemos de vista la discusión que estamos haciendo. Yo creo que el valor va a ser una vez que tengamos garantizado una nueva grilla, una nueva estructura y partida presupuestaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar sumamente atentos porque, o si no, va a pasar lo que le ocurrió a la provincia de Chaco. La provincia de Chaco supuestamente armó una ley de grilla armónica que daba contento a gran parte del sector, pero después terminaron licuando toda esa parte de dinero en negro y tienen un básico mucho más alto que el nuestro, pero de bolsillo cobran mucho menos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de a la hora de armar y no descuidar todos estos elementos. Entonces, la grilla debe ir acompañado de partida presupuestaria, debe ir acompañado de una nueva estructura salarial y acompañado que esa partida presupuestaria garantice un valor índice que dignifique y no que empobrezca al conjunto de los trabajadores. Bien, hay una colega que dice, ¿qué puntos tiene actualmente Estado docente y cuál sería la propuesta de modificación? Entiendo que pregunta el porcentual de Estado docente. Y, a ver, bueno, después hay algunas consideraciones, ¿no? Acá hay una colega que plantea el tema de trabajadores sin título. ¿Cómo pueden percibir el mismo sueldo que aquel docente con título? Ahí entra a jugar otro elemento, que es el tema título. Bien, el Estado docente, eso viene de la relación de la grilla del estatuto, que el maestro tenía 75 y Estado docente era 7, es decir, 7 puntos, que es el 20%. Eso es lo que establecen en el conjunto de los trabajadores. El Estado docente, lo que sí se podría discutir, si ese 20% es suficiente, mucho o poco, o sea, la discusión está abierta a todo, pero en la actualidad es el 20%. Respecto a la otra pregunta, también ahí entramos en un territorio sumamente vidrioso que tiene que ver con este sistema que se enquistó en la provincia de Misiones. Acá no podemos negar que uno de los elementos que han destruido en gran medida el sistema educativo en cuanto a la formación académica tiene que ver con la grilla de valoración. Y eso fue, digamos, y con mucha tristeza digo, con responsabilidades de muchísimos docentes. Acá cuando se fue a modificar la grilla de valoración,
detrás de eso había un planificado, un gran negociado, donde el resultado buscado era docentes UAU capacitados, pero ceros de contenido y gente que se ha hecho millonario. Entonces, es muy vidrioso en ese esquema plantear estas cuestiones, porque nada nos garantice que la formación académica que refleja un legajo garantiza la formación académica que derrama en el alumno. Entonces, en ese sentido, digamos, y no lo hablo de manera personal, tenemos que también ir por más y debemos recuperar la formación académica. Lastimosamente, desde los alumnos de los institutos de formación saben que en el momento que egresan, qué puerta golpear y qué deben hacer de manera urgente, que es pagar para poder sumar puntos a solo efectos de que otros se hagan millonarios. Y lastimosamente, de esto no fue exento la casa de estudio que nos debería defender en cuanto a excelencia, que es la propia universidad. Porque la propia universidad, en lugar de salir a denunciar, terminó siendo parte de este negociado, donde se destruyó la formación académica. Por eso es peligroso, porque nadie garantiza, ¿sí?, que los legajos que tienen los trabajadores en la educación se vea reflejado en formación académica y se vea reflejado, ¿sí?, en formación al servicio del alumno. Bien. Por ahí un poco como para refrescar algunas cosas, y que ahí Carlos lo va a plantear de manera más precisa. ¿Por qué esto de pensar una nueva propuesta de grilla salarial implica mucho más que ponerse a jugar con los números? Y esto que vos decías es muy importante del tema de la discusión del valor índice, porque si no pareciera que una vez que solucionamos el tema de la grilla, ya vamos a tener automáticamente resuelto el tema de nuestro salario. Y ahí viene a colación esta propuesta que estaría buena que vos la traiga a colación, ¿no? Que era la modificación de los puntos de índice que hacía la UDPM en el 2015, que planteaba de elevar el cargo testigo de 1.112 puntos de índice a 1.920, y las horas 65, la que es de primaria, a 91, la de secundaria 74 a 105, y sostener en 119 la de nivel superior. ¿Cuál era el impacto de eso? ¿Qué significaba eso? Como para tener una idea de qué implica empezar a mover así arbitrariamente los valores de las horas cátedra. Bien, lo primero que tenemos que entender que la cuestión de la grilla excede largamente a una cuestión matemática. Si nosotros pensamos que es solamente una cuestión matemática, estamos muy equivocados. Vuelvo a insistir. Hemos sumado algunos elementos para dimensionar de que vamos a discutir el sistema educativo en su integridad. Ahora bien, como hay un desconocimiento muy grande de en qué consiste la grilla, hubo una parte de seducir, sobre todo al maestro de grado, con la idea de darle más puntos. En realidad hay que entender que el maestro de grado, que es la referencia, no le interesa cuántos puntos tiene asignado, porque él es la referencia. A él lo único que le interesa es el básico que él tiene. Ahora, a los demás trabajadores sí nos interesa saber cuántos puntos tiene el maestro, qué relación tenemos con el maestro y cuál es el básico del maestro. Entonces, aumentar los puntos al maestro significa aumentar el divisor para achicar el valor índice. Achicar el valor índice significa buscar un ajuste de manera estructural. Entonces, es central de que cuando discutamos la grilla, lo que tenemos que buscar es la manera que el maestro de grado sea lo más simple los puntos que se le asignen. ¿Por qué? Porque nos va a permitir de una manera fácil determinar el valor índice y aplicar sobre, ¿sí?, las relaciones que existen de los otros trabajadores respecto al maestro. Si es que se avanza en ese sentido. No estoy diciendo esto que es la forma, porque hay algunos, he escuchado,
que planteaban, por ejemplo, de básicos unificados y después planteaban adicionales diferenciados, ¿sí? De acuerdo al rol. Pero si sostenemos en esta estructura, digo, en plano hipotético, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, que el maestro de grado, lo que le interesa a él, su básico, no le interesa cuántos puntos índices se le asigna. Porque de eso va a depender lo que él va a cobrar. Ahora, a los demás trabajadores, sí nos interesa saber cuántos puntos tiene el maestro para saber cuánto va a valer el valor índice de acuerdo al básico y cómo se va a distribuir en la relación que existe respecto al cargo testigo. Por eso es central, ¿sí? Y no caer en esa trampa, te doy más puntos. Y la verdad que con mucha preocupación uno veía que mucha gente quedaba contento, sí, nos van a dar más puntos, y no veían detrás el brutal ajuste que lo planteaban. Y eso es simple, porque si nosotros lo traducimos al básico de 10.500 ahora, y el maestro con 1.920, que eran los puntos de índice que le asignaba, el maestro iba a tener 10.500 básico, no se iba a modificar. Pero, por ejemplo, en el horas media, que no recuerdo bien ahora, era más de 600 y pico que está hoy el básico, sería mucho menos el valor del básico de los que trabajan o trabajamos por horas cátedra. Entonces, y así en todo lo demás cargos. Por eso es importante tener en cuenta, yo no puedo discutir solo grilla. La grilla debe estar acompañado de partida presupuestaria, nueva estructura y definido el valor índice. ¿Sí? Yo tengo que tener estos 4 elementos de manera tal que tenga una noción de cómo va a ser el real impacto de lo que estoy proponiendo. Si nosotros conseguimos estos 4 elementos y de entrada, es decir, en el minuto 0, arrancamos con esto, donde pudimos lograr, ¿sí? Estos 4 elementos a partir del consenso del conjunto de los trabajadores y lograr que ese valor índice tenga un índice de actualización, y la verdad que sería prácticamente problemas resueltos en lo que tenga que ver con el salario del trabajador. Entonces, ahora bien, todo esto que estamos diciendo es lo que nosotros vamos a plantear como demanda del conjunto de los trabajadores. Muchos de estos elementos, el poder político sabe que vamos a poner sobre la mesa. Ahora, será una lucha gigante y titánica. Por eso es importante también concientizar al colega. Nosotros este año hicimos una lucha gigante, fenomenal, que tuvo algunos logros. Ahora, esos logros no son logros estructurales. Esos logros rápidamente serán licuados por la inflación. O sea, si nosotros no entendemos que es necesario la formación, la capacitación y ir por correcciones estructurales de fondo, eternamente vamos a tener que estar en la ruta. Y tampoco ese es el objetivo por el cual hemos sido formados. Nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes de la experiencia que hemos tenido en este último tiempo. No podemos delegar más, pero ir por cuestiones de fondo. Por eso es importante que esa masa comprometida y que salió a dar pelea, hoy debería estar discutiendo esto, debería estar estudiando esto, porque si no, eternamente y de manera recurrente, no vamos a resolver de fondo los problemas que tenemos. Y nunca vamos a poder avanzar a discutir, por ejemplo, cosas fundamentales, como tiene que ver con diseño curricular, que es, digamos, lo central en cuanto a qué ciudadano queremos formar dentro de nuestro sistema educativo. Por eso es importante contagiar o tratar de contagiar al colega y de transmitirle lo importante que es esta discusión. Esta discusión es central. Ahora, si nosotros no tenemos el acompañamiento, que se involucre la mayor cantidad de gente, de encontrar los consensos necesarios, y es muy probable que no avance. O es un escenario peor,
que avance y los que terminen decidiendo, tal cual lo planteaba el diputado Mela, es los eternos traidores que nos vendieron siempre. Y lo que buscaba el diputado Mela es quitarnos del camino a nosotros y darle toda la facultad por ley que sean los encargados de definir no solamente el básico, sino también la cuestión estructural que tiene que ver con lo que estamos discutiendo y que fuimos nosotros los que pusimos en la agenda. Bien, voy a ir repasando a ver si es que por ahí no se me pasó ninguna pregunta. A ver. Bueno, por ahí Gustavo Guillerón preguntaba acerca de los conceptos que se reciben de nación. Esta propuesta, de avanzar en el sentido de 4 componentes, bueno, o una estructura más simplificada, ¿qué impacto tendría eso sobre los fondos que recibimos de nación? Fundamentalmente interpreto acá que tiene que ver con el concepto de garantía, la garantía salarial de nación. Sí, lastimosamente ahí también debemos saber nuestras limitaciones. Nosotros, respecto a esas partidas que envía Nación a partir de acuerdos de paritarias nacionales, que el último tiempo, o mejor dicho, de hace mucho tiempo, desde la génesis del mismo incentivo, fueron parches adicionales totalmente negros, ¿no? La parte nacional, ¿sí? De un tiempo hacia atrás, lo que hizo Nación fue quitarse responsabilidad de la educación, deslingó en las provincias y no garantizó partidas presupuestarias. Y luego, a través de parches, con esa lucha histórica de la carpa blanca, y la verdad que la forma en la cual se resolvió fue por FONI, que es dinero negro, y más allá de las intenciones que hubieron en un tiempo de buscar un nomenclador y una unificación salarial a nivel país, que viola claramente la Constitución en el artículo 14 bis, de igual remuneración, igual tarea, igual remuneración. La realidad indica que tenemos 24 realidades distintas en cuanto a la cuestión salarial. Ahora, eso que viene de Nación, generalmente viene con partidas específicas para componentes en negro. Ahí, digamos, la forma de romper eso es ver si se pueden llegar a los gremios nacionales, que muchas veces las bases de esos gremios nacionales, sabemos que la base es CETERA UDPM, y la CETERA actual no tiene nada que ver con la CETERA de hace 30, 40 años atrás. Entonces, es complicado porque no tenemos forma de interferir en eso. Nosotros sí podemos interferir en lo que tenga que ver la estructura provincial, pero tampoco somos para decir no queremos más FONIP, no queremos más esa adicional de 210. Imagínense, este año la paritaria nacional lo único que hizo fue 1.210 de una cuota extra de FONIP, que vaya recordatorio, nos queda una cuota en el mes de noviembre y no se sabe si se va a perder a partir de diciembre o no. O sea, eso es lo que dio la paritaria nacional este año. Pero no tenemos elementos que nos permitan a nosotros interferir lastimosamente ahí. Bien. Ahí dice Cristian Castro, estuvimos hablando el otro día en El Dorado, un índice mínimo de actualización anual en base a 4 elementos: cemento, nafta, harina y kilowatts, a febrero de cada año, luego por acuerdo paritario o acuerdos con el gobierno, un aumento superior. Hablamos de actualización mínima y automática a febrero de cada año, un poco recuperando esa idea que vos planteabas hoy de un índice de actualización automático. Ellos estaban planteando ahí una serie de criterios, en este caso 4 elementos. Bien. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera plantear alguna cuestión? No, interesante ahí la idea que plantea Castro, ¿no? A partir de 4 elementos, hablan de un índice de actualización automático base y después abierta la discusión para mejorar. Que sería
fenomenal, ¿no? Si nosotros tengamos, en realidad el propio estatuto establece que en noviembre la Cámara debería establecer de acuerdo al costo de vida. También eso tenemos que tener en cuenta, que por más que la lucha nos permita modificar leyes o establecer leyes que beneficien al conjunto, muchas leyes terminan siendo letra muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estatuto ya establece eso que nunca se cumple. Pero me parece pero muy interesante lo que comentabas, Jorge, y lo que planteaba Cristian. Bien, a ver qué otra cuestión. Bueno, suscribiendo algunas cosas que planteabas. Bueno, por ahí planteaba acá Javier también acerca del tope de horas en secundario y terciario. Él lo había planteado ahí una idea de 30, sí, 30. 36, perdón, 36. Sí, yo creo que es un elemento que debemos discutir. La máxima carga horaria y la equivalencia seguramente se tendrá que discutir. A ver, todos los que estamos dentro del sistema sabemos que 42 horas humanamente muchas veces se hace imposible. Sobre todo por ahí aquellos que no tienen la suerte de poder reunir sus horas en una sola escuela, como por ahí tenemos la suerte de los profesores de matemática o lengua, pero en otras áreas tienen que andar paseando de escuela en escuela, ¿no? Me parece interesante, pero también acá me parece importante traer un elemento a tener en cuenta, que es una seducción que viene de parte de la secundaria 2030, de romper las horas para ir por cargo, para eliminar supuestamente el profesor taxi. Ahí debemos tener sumamente cuidado, porque en la forma en la cual intentan implementar, buscan una precarización brutal del trabajador. También, por eso tenemos que estar muy atentos, porque prácticamente no hablamos este año de lo que es la educación 2030, pero en la práctica se ha acelerado tremendamente lo que es, por ahí los que tuvieron la posibilidad de leer lo que es la educación 2030, este tiempo de pandemia ha hecho que el poder haya acelerado en la implementación. Inclusive nos hablan de la nueva escuela. La modalidad presencial, semipresencial o a distancia, cosas que van dejando a trabajadores afuera, por ejemplo, la parte administrativa, que el profesor se ha encargado de tomar la asistencia y todo lo demás. Hay cosas que acá se han avanzado muchísimo, así lo indican los cuadernillos de Nación, o ustedes vieron que vinieron todas las áreas. El hecho de limitar las áreas es decir que muchos compañeros de diferentes áreas van a quedar sin trabajo. Entonces, es algo que no podemos perder de vista, porque si hay algo que deben tener muy en claro, es que el avance en cuanto al sistema educativo es una política de Estado de todos los que nos gobiernan. Porque acá no hay ningún cambio, ¿sí?, que podemos ver en la política de Cristina, Macri, Fernández. El avance, ahí hay acuerdo político como política de Estado de avanzar en la destrucción de nuestro sistema. Bien. Sí, por ahí un poco para complementar, sería interesante que se apunte sobre lo que está diciendo Carlos, esto de la secundaria 2030, y para muestra vale un botón. Quizás los que han avanzado en mayor medida con esta cuestión de la reforma educativa, así de manera totalmente brutal, ha sido la provincia de Río Negro, donde se han reconvertido esto, o sea, bajo la figura de que desaparezcan los profesores taxi, reconvertirlos en cargos. Y bueno, basta con solamente ver la experiencia o la situación que están transitando esos compañeros en el sur para tener una idea de lo que significa esto, que en definitiva viene a plantear una sobreexplotación. Un poco ya vos planteabas el tema de las tareas administrativas que empezaron a correr por cuenta de los docentes, el tema de la eliminación de los tiempos muertos. Eso es algo que le preocupa mucho
a estos personajes que son los que diagraman estas políticas. Supuestamente los docentes tienen muchos tiempos muertos, y bueno, hay que requete, sacarnos, exprimirnos, y para ello hay una sobrecarga de tareas, y bueno, eso obviamente va en detrimento de todo el proceso educativo, y sobre todo que significa, obviamente, dejar fuera un montón de colegas, ¿no? Un poco acá las preguntas que hacía, bueno, retomo algunas cosas que dice Javier. ¿Cómo va a plantear el tema del cargo directivo? Después, profesor de educación especial que cumple en horas de nivel medio y el cargo es maestro de grado. Ese dice María Alejandra González. La discusión de la grilla, ¿sí? que debe ser global, ¿sí? Yo creo que todos estamos de acuerdo que los cargos jerárquicos se deben remunerar bien, y por qué no avanzar en cuestiones que tienen que ver a la tarea que desempeña. Yo creo que nosotros en esta discusión lo que tenemos que recuperar es la tarea del acompañamiento pedagógico del director y eliminar la tarea administrativa. Por eso es importante sincerar esta discusión, porque no es lo mismo un director de tercera, le pongo un ejemplo de un CEF, que cobra como director de tercera a nivel medio, y a lo mejor tiene 4 o 5 docentes a cargo, que un director de tercera que tiene 20 divisiones y tiene 80 profesores a cargo. Por eso tenemos que sincerar esa discusión, y cosas similares se dan en el nivel primario. Entonces tenemos que definir criterios en los cuales el director, ¿sí?, sea y recupere, como hacía el supervisor, esa tarea de acompañamiento pedagógico. Sea esa persona que por su formación, por su capacidad, lleve adelante esa unidad escolar, fundamentalmente con una mirada de acompañamiento pedagógico, ¿sí? Y por supuesto que debe ser remunerado como corresponde. Ahora, habrá que discutir esa relación. Hoy en día está esa relación, yo les decía, de director de primaria, un 75% más que el maestro. Se tendrá que discutir si es suficiente, si no es suficiente, si está bien, que en la actualidad no se ve reflejado en el salario de bolsillo, ya que uno de los elementos que rompe lo que marca la grilla son las adicionales en negro que marcaba Guillerón Foni, porque eso es por cargo. Esos adicionales rompen jerarquía, rompen antigüedad, rompen zona, ¿sí? Entonces, esa discusión hay que darla, pero hay que darla, digamos, por eso es importante que todos se involucren, porque nadie va a ser la persona a decir, no, a este director vamos a pagarle esto, a el director le va. No, hay que discutir el rol, la función que cumple dentro del sistema educativo, ¿sí?, en el contexto dentro de su unidad escolar. Porque, no, vuelvo a insistir, hay trabajadores que cobran la misma remuneración con roles totalmente distintos. Otro elemento, el tema de las horas, por ejemplo, las horas del nivel medio. Sabemos que hay escuelas que las horas del nivel medio, la duración de la cátedra es 25 minutos. Entonces también debemos sincerarnos y no hacernos los pillos y porque esta discusión debe ser muy transparente y muy honesta. Entonces, y lo otro, no recuerdo qué era que me preguntaban. Sí, la otra pregunta tenía que ver con las horas especiales. Profesor de educación especial que cumple horas a nivel medio y el cargo es maestro de grado. Y eso tiene que ver con la manera que se maneja el sistema. Es decir, hay que entender que la ley que da forma al órgano máximo constitucional de administrar el sistema educativo, que es el Consejo General de Educación, tiene una carilla. Lo que hace que el funcionamiento en la práctica se requiera de sacar 7.000, 8.000 o 9.000 resoluciones en el año. Eso también en algún momento hay que discutir.
como no está reglamentado, no está transparente en nuestro sistema, hacen cualquier cosa. A través de una simple afectación pueden llevar de un lugar a otro un cargo que no tenga con nada que ver el rol que cumple de acuerdo a la remuneración que cobre. Por eso vuelvo a insistir, fíjense lo que nosotros estamos discutiendo. Estamos discutiendo el sistema educativo. Ahora, esto debe ser después que se garantice que cada trabajador, de acuerdo al rol, perciba su remuneración. Pero eso que plantea, que es descabellado, sabemos que las hay, pero ni hablar de las adscripciones en diferentes organismos del Estado, gente cobrando por el sistema educativo. Por eso es importante cuando hablamos de presupuesto, porque una cosa es los presupuestos o los números que ellos dicen, y otro es la efectiva ejecución del presupuesto en las reales necesidades que son las escuelas. Y ni hablar de que todo lo que nosotros estamos discutiendo terminar repercutiendo en lo que es el SPEM, que en algún momento tenemos que discutirlo también. Pequeña tarea, la de discutir el SPEM, abrir la caja negra de la educación. Se trata de inclusiones de alumnos de escuela especial a nivel de... Bueno, bien. Vamos a... Dice Silvia, deben volver los concursos para ascenso y terminar con las titularizaciones masivas. Por cierto, estamos en el marco de una oleada impresionante de titularizaciones masivas, evidentemente con la necesidad de recuperar la legitimidad que han perdido los traidores en este proceso de lucha. ¿Qué otra cuestión por ahí, si un compañero o compañera quiere plantear? ¿Quieren una pregunta más? Dice, ¿cómo haría con respecto a los profesores especiales? ¿Cómo haría con respecto a los profesores especiales con respecto a la parte económica? No entiendo, o sea, ¿a qué te referís, digamos, cómo los llamados profesores taxis? Ajá. Interpreto que está planteando o está preguntando sobre el tema de la concentración de horas. Lo que es concentración de hora, ¿sí? Hay que entender que las 42 horas es uno de los elementos que hace que tengamos profesores taxi de acuerdo al área o la especificidad que tiene ese profesor. Uno de los elementos es lo que se está manejando ahora, es bajar la carga horaria. Y otros elementos, sanear el sistema y ver la manera de estructurar, de que se pueda, a través de permuta o elementos administrativos, de que se concentre la mayor cantidad de horas en la menor cantidad de escuelas. Eso es un trabajo titánico que habría que hacer, que no es simple, no es fácil, pero también hay que entender que esa tarea que debería ser de junta, la verdad que nunca se llevó adelante, nunca se planteó y nunca se hizo. Así que habría que ver. Respecto a lo que estamos hablando por ahí, no sé, si quieren aportar, para que esto tampoco sea muy, solamente estemos hablando nosotros. Sí, por ahí si hay alguien que quiera, o sea, hacer un aporte o tomar la palabra, primero lo pone en el chat para hacerlo de manera organizada y bueno, van interviniendo. Reitero, porque esto no, a ver, la idea de esto es a ponernos a estudiar entre todos, a poder analizar entre todos, pero necesitamos los aportes de todos, no solamente, por eso es importante, me parece que también tomen la palabra. Dale, ahí está, ahí pide Cristian Castro, dale. Sí, sí.
Bien, gracias Cristian. Por ello, si otro compa quiere tomar la palabra. Ahí decía Silvia recién que hay que reglamentar el funcionamiento de las secretarías escolares. El secretario también debe llegar por idoneidad, por jerarquía y no por acomodo de un sector sindical. Esto impedirá la corrupción en nombramientos de primaria. Bien. Otra intervención de otro compañero. Bueno, dale Javier, si querés tomar la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, sí. Mi planteo era con respecto a las horas especiales, porque el gasto que tiene de trasladarse el profesor especial o profesor taxi de una a otra, donde a veces tiene poca carga horaria, ¿cómo haría la diferencia económica? O sea, esa era la pregunta, no tanto el tema de concentración de horas. O sea, obviamente sería bueno también el tema de concentración de horas, pero en caso de que no se dé, ¿cómo sería en este caso? O sea, ¿cómo lo plantea Carlos? A ver, si vos planteas la poca carga horaria y las distancias que recorre, la única forma de resolver es con la mayor concentración posible en la menor distancia posible de las escuelas. O sea, ahí tenés que pensar una ingeniería donde tenés que tener abierto todo el rompecabezas para ver si podés empezar a darle forma. Porque la verdad que si vos querés tratar de resolver un caso y no mirando el todo, me parece que si se mira el todo, quizás se pueda avanzar en eso. Vuelvo a insistir, es una cuestión que debería atender a Junta, pero que nunca se hizo. Porque sabemos bien que el colega va tomando horas donde le ofrecen, no importa la cantidad, y bueno, por esa necesidad de trabajar para tener su remuneración, pero sabemos las consecuencias también que lleva a eso. No es una tarea fácil de corregir, no es una tarea fácil, o sea, uno no sabe, pero me parece que por lo menos reconocer que ahí hay un problema ya es un paso importante para tratar de encontrar una solución, ¿no? Ahí Marcelo Terrible pidió la palabra. Hola, buenas, ¿cómo están? Sí, justamente en torno a esto, el planteo es el siguiente. Nos hemos cruzado más de una vez en ruta, tomando colectivos, con docentes, colegas, yendo de un lugar al otro y siendo docentes de la misma materia, de las mismas áreas. Es decir, que nos vamos entrecruzando y haciendo un gasto que en definitiva no justifica, digamos, porque podríamos tranquilamente organizarlo de una manera, no sé, plantear de una manera que sea coordinada para reubicar y que digamos, cada uno pueda trabajar en torno a su contexto. Lo que pasa es lo que dice Carlos, digamos, ¿no? Que cada uno va tomando horas a medida que le van ofreciendo y a uno va agarrando esas horas y esas horas se van ubicando así de manera caótica, digamos, ¿no? Bien, tiene la palabra la compañera que pidió recién, María Alejandra González. Parece que María Alejandra abandonó la llamada. Bien, ¿otro compañero que quiera aportar? Sí, yo Jorge un ratito, buenas tardes. Dale, Silvia. Hola. Carlos, con respecto a lo que planteaba Cristian, y yo lo defendí fuertemente en esta reunión que tuvimos nosotros, en este taller que tuvimos en El Dorado, eh, ¿qué pensás al respecto? De hacer un básico unificado para todos los niveles y a partir de ahí hacer una diferenciación por ahí, que esté dada
por la cuestión, porque me decían, para acceder al nivel superior, el docente tiene que tener un título superior. Poner un adicional, jerarquizando esto, digamos. Pero digo yo, ¿por qué un maestro de primaria tiene que ganar menos que uno de secundaria o de superior? Somos todos docentes. Si estaba dado en la formación, hoy por hoy, el docente de primaria tiene una formación de 4 años, al igual que cualquier profesorado del nivel secundario. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que es interesante, como yo les decía, a ver, acá nadie va a decir esto tiene que ser así o tal cosa debe ocurrir. Me parece que es interesante poner esto en discusión, que va a ser uno de los temas centrales, que en realidad tiene que ver con la equivalencia. Porque la equivalencia es lo que diferencia el salario. Entonces, habría que cada sector tiene que fundamentar y buscar los consensos necesarios para poder avanzar. Pero, insisto, la diferenciación sobre todo tiene que ver con esa equivalencia que establece cargo maestro de grado, 15 horas a nivel medio, 18 primaria y 12 nivel superior. Que vuelvo a insistir, después eso se vuelve a romper con la estructura actual del salario. Pero habría que discutir, poner sobre la mesa y sobre todo la fundamentación de cada uno de los sectores y a partir de ahí construir y esos consensos que necesitamos, que serán temas centrales en la discusión y se tiene que dar. Por eso es fundamental la participación, porque si acá no hay participación, y esto terminarán definiendo unos pocos por 31.000 trabajadores. Así que bienvenido sea ese planteo, una postura que tienen ustedes, que es muy sana y que hay que poner a discutir. Y en esa discusión tienen que aparecer los argumentos y los criterios para buscar ese consenso, ¿no? Bien, no sé si volvió María González. Ah, dice que ya se conecta de nuevo. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere intervenir. No se peleen, compañeros. Bueno, hay varios puntos que fui tomando nota un poco también de lo que iba diciendo Cristian, que creo que más o menos fueron conversando, que vos planteabas, ¿no? Esta es la idea de una simplificación, o sea, de pensar esta tarea que estamos encarando en 3 sentidos. Una nueva grilla salarial de puntos índice, discutir presupuesto y discutir una nueva estructura salarial. Eso, digamos, son 3 cosas que tienen que ir concatenadas. Se hablaba de la necesidad de repensar los criterios de zona, se hablaba de garantizar el criterio de igual remuneración por igual tarea, que dicho sea de paso, no está desde todo el proceso de transferencia, digamos, de los 80, 90, eso se vulneró absolutamente y tampoco se cumple hacia adentro de nuestra jurisdicción. Hay, como vos mencionabas, por ejemplo, el cargo de los preceptores, hay algunos que tienen cargo de un MEP y desempeñan funciones de preceptor. También se hablaba de la necesidad de pensar un criterio o un índice de valor de actualización automático, que sea un piso, y en función de eso después poder pensar por ahí futuros aumentos. Y en eso más o menos lo que fui apuntando entre otras cosas. Después, eso como teniendo en cuenta un poco lo que Cristian fue comentando, de lo que ellos más o menos estuvieron conversando y en base a lo que vos también estabas planteando. A ver, ¿ya se conectó la compañera? Parece que se conectó y se desconectó. Bueno. Bien, después también surgía esta idea de
que pasaje esté encuadrado dentro de estos criterios de zona. Por ahí, como nota de color, por ahí si no podés recordar, digamos, la historia del componente pasaje, porque hubo un momento que esa histórica dirigente que tanto daño le hizo al conjunto de la docencia, pataleó muy fuerte cuando propusimos, de alguna manera, licuar ese componente digamos, del básico o hacerlo remunerativo. ¿Me puedes recordar un poco esa anécdota, Carlos? Sí, eso fue en el año 2015. Y bueno, y ahí lo que nos encontramos que el pasaje es una ley. Y fuertemente sectores sindicales salieron a defender esa ley como conquista de los trabajadores. Y la verdad que es vergonzoso que una ley incorpore adicionales totalmente negros. Encima, con los criterios vinculados al pasaje urbano de Posada, que nada tiene que ver con la realidad o el rol de traslado de los trabajadores de acuerdo a distancia, zonas rurales, etc. Bueno, pero pasaje para tumbar hay que tumbar con otra ley. Eso es un elemento a tener en cuenta, no es un decreto. No sé si está la compañera González ahí que quería hablar. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, quería contar, cuando yo hice la pregunta sobre los profesores de educación especial, el tema es que nosotros hoy como profesora de educación especial trabajamos en las escuelas, en las EFIs, yo trabajo en Garupán, la EFI 4, y estamos afectadas por disposición a un secundario donde trabajamos en turno mañana o turno tarde, y nosotros cumplimos la función de docente de apoyo del alumno que está incluido, más hacemos prevención, detección dentro del aula. Trabajamos con todas las áreas, con todos los profesores, con todas las materias, o sea que estamos cumpliendo con el alumno con todas sus materias, desde, no sé, lengua, matemática, geografía. A mí me toca ahora, estoy con un chico en tercer año que está en la parte de inclusión y bueno, trabajo con todos los profesores. Y nosotros estamos planteando estamos afectadas a un secundario porque la inclusión está como ley, entonces seguimos con el sueldo de maestra de grado que teníamos en el EFI. Entonces, estas cuestiones por ahí son las que, viste, hasta dónde, y como voy a decir, por disposiciones estamos afectados. Si querés o no querés, tenés que irte igual a trabajar, pero siempre por la misma plata. O sea, nosotros cambiamos del maestro de grado, estamos ahora en el nivel medio trabajando. Eso nomás era mi acotación a mi experiencia con qué le está pasando hoy a los profesores de educación especial cuando pasamos no al nivel primario, sino que ya estamos a un nivel secundario y cumplimos horas, no sé, te digo, entramos a las 1:15 y salimos a las 6 de la tarde como cualquier profesor que... Nosotros las profesoras de educación especial estamos en todas las materias, en todas, entramos con el alumno y salimos con el alumno. Y hacemos tutorías aparte en el contraturno con los alumnos que van en contraturno a hacer apoyo, y así que, o sea, nuestro trabajo a mí me gusta, es gratificante, pero pesa lo económico, porque nuestro trabajo se triplica en cuestiones de, cuando hablamos de preparar materias, hacer las configuraciones de todas, tenemos que estudiar, hoy en esto de lo virtual, el alumno de primer año, somos su guía de todas las materias que aparecen, porque es difícil, ¿no es cierto? Pero es un tema que lo venimos hablando entre colegas, que algo hay que hacer, porque no es lo mismo estar en un nivel primario que en un nivel secundario, ni hablar en un nivel terciario, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos cargo maestra de grado dentro de lo que es la modalidad especial. Y eso no me quería comentar. Bien, Sí, por ahí, claro. sí, Carlos. No, habla. No, yo justamente le iba a dar la palabra nomás a un compañero que pidió, pero si vos querías comentar alguna cuestión específica.
No, lo que comparte la compañera María tiene que ver con lo que venimos diciendo, la forma en la cual se administra el sistema educativo. O sea, los que estamos dentro del sistema sabemos bien, o sea, hay decisiones políticas que se toman y después se improvisa todo. Está claro y muy transparente la demanda que ellos plantean, pero en otros sectores ocurre lo mismo. Por ejemplo, en las UGL, las UGL son con los profesores itinerantes, ¿sí? Que muchas veces van y en escuelas primarias cobrando 80% de zona y el maestro que trabaja ahí cobra 20% de zona. O sea, esas cuestiones de inequidad, de improvisación, reina en nuestro sistema educativo. Bien, ahí le doy la palabra a Javier. 20:30 estaría terminando esta sesión de Zoom, de Google Meet, perdón. Así que por ahí podemos... Hola nuevamente. Nosotros como autoconvocado del día sábado en El Dorado, se propuso el tema de pasaje ¿cómo es? Tener como una medida tantos litros de combustible. Por ahí Cristian Castro lo puede explicar mejor en la parte de pasaje. No sé si está por ahí Cristian, que quería comentar. Sí, sí. Bien, por ahí, Carlos, si vos querés ir haciendo como una consideración sobre eso y un cierre. No, me parece interesante. A ver, hay muchas cuestiones en común. Se habrán dado cuenta que excede largamente la cuestión pura y exclusivamente salarial por las problemáticas que tenemos dentro del sistema. Yo lo que por ahí quiero insistir en invitar a los colegas, a la mayor cantidad de colegas, a que dimensionen los tiempos que estamos viviendo, que esta lucha nos permitió empezar a discutir y tratar de corregir estructuralmente algo central que tiene que ver con nuestro salario y poner a discusión e interpelar todo el sistema educativo. Y también ser muy sincero que nosotros tenemos que tratar de contagiar a la mayor cantidad de colegas, estudiar, analizar, debatir, aportar y ir construyendo ese consenso necesario para que podamos tener un éxito en esto. Porque acá nosotros estamos mirando el sistema educativo, estamos mirando a nuestros alumnos y el poder político lo único que mira es la plata que le significa. Eso tiene que ustedes tienen que entender bien. El poder político ellos ven como un gasto y quieren gastar lo menos posible para que le quede más plata para ellos. Entonces, tenemos que saber que esta pelea será titánica y fundamentalmente en la cuestión presupuestaria. Ahora, cada peso que le arranquemos al poder
debe ser distribuido de una manera muy equitativa y buscar esa dignificación de nuestro salario. Insistir en que los colegas se tienen que comprometer, que no deleguen. El hecho de delegar ya nos fue muy mal en este último tiempo. Y por otro lado, agradecerle este encuentro que hemos tenido. Ojalá sean muchísimos más. La pandemia nos imposibilita estar de manera presencial, pero hay que insistir y tomar real dimensión en el momento que estamos para empezar a discutir esto y saber que los tiempos que para discutir esto, y los tiempos son que esto nosotros tenemos que llegar a un consenso e incluir en el presupuesto 2022. Eso sería el gran objetivo de que podamos nosotros, desde los trabajadores, construir esto y que sea incorporado en el presupuesto 2022. Fíjense, solo un elemento, vuelvo a retirar, pasaje, que planteaban ahí los compañeros autoconvocados. Imagínense que tenemos que modificar una ley, ya sea para modificar o para tumbar ese componente. Así que agradecerles nuevamente y bueno, estar en mayor contacto posible, aprovechar este pequeño espacio que estaba haciendo respecto al simulador. Yo lo quiero perfeccionar y ahí necesito el compromiso de todo una vez que se distribuya, porque estoy tratando de unificar con lo que es pasivo, sobre todo la última avance en cuanto a la actualización, y empezar a generar actores que sean comprometidos y reproduzcan la información de una manera solidaria y tejer esas redes que nos está haciendo falta para poder avanzar. Desde, digamos, la solidaridad, así como enfrentamos esta lucha, que nos ha dado muy buenos resultados, yo creo que debe ser la experiencia y que no sea el final, sino solamente un comienzo para ir por todo, ir por la grilla de valoración, ir por que se cumpla la Constitución y tumbar los centros partidarios que son las delegaciones escolares. Así que yo creo que estamos en buena senda, pero por ahí me preocupa que muchos colegas ya cobraron un poquito más y medio que se quieren achanchar. Me parece que es muy errado esa postura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya estamos con el tiempo que nos está corriendo, así que bueno, en los próximos días continuamos en las demás zonas, zona centro, zona norte, y bueno, prontamente estaremos seguramente reiterando esta iniciativa como para ir avanzando en la discusión. Ojalá que en algún momento podamos encontrarnos entre todos para discutir, para tratar de arribar los mejores consensos. Y bueno, muchísimas gracias, esperemos seguir replicando esta iniciativa y sigamos charlando, sigamos discutiendo de la mejor manera posible para entre todos cumplir la mejor propuesta. Gracias, Carlos, por estar presente. Gracias a todo el conjunto de los compañeros y compañeras que estuvieron presentes. Así que inmensamente agradecido y nos vemos pronto. Saludos.